a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar dando inicio a una serie de videos de introducción a programación, principalmente con el lenguaje de desarrollo C#. C# es un lenguaje relativamente sencillo y que presenta ciertas técnicas y tecnologías que van a ser fácilmente exportadas hacia otro lenguaje que en un futuro desees aprender. Este curso está pensado realmente para personas que nunca han programado anteriormente, por tanto es desde lo muy básico y vamos a ir moviéndolo poco a poco hacia lo más avanzado. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver. Para empezar a programar, la primera herramienta que tenemos que descargar se llama un entorno de desarrollo. Como el lenguaje que vamos a utilizar para este viaje de aprendizaje va a ser C# o C signo de número, vamos a utilizar entonces un entorno de desarrollo conocido como Visual Studio. Este entorno de desarrollo nos va a ayudar a nosotros a escribir en el lenguaje que queremos, en este caso C#, y convertirlo entonces al lenguaje que la máquina pueda entender. Esto nos va a ayudar muchísimo, hay muchísimas más herramientas que él tiene que poco a poco durante el transcurso del curso vamos a ir viendo. Por ahora vamos a instalar Visual Studio. Vamos a abrir el navegador de preferencia. En este caso yo tengo la página abierta, pero es tan sencillo como destacar Visual Studio 2019. Lo encontramos aquí, segundo link en este caso. Descargamos la versión de por comunidad. Esperamos unos momentos y sencillamente lo puedes abrir. O sea, ya yo lo tengo abierto, lo tengo instalado. La instalación es muy sencilla, solamente tiene que seguir los pasos por defecto, no hay que añadir absolutamente nada extra. Al menos no para cubrir los casos de este curso. Más adelante vamos a ir viendo cómo podemos añadirle más capacidades a Visual Studio y hacer aplicaciones más complicadas, pero por el momento solamente vamos a buscar Visual Studio, nos programas instalados. La opción que vamos a coger se llama crear nuevo proyecto. Esperamos un tiempo. Nos vamos a cerciorar que el lenguaje sea C#, que todo esté en todas plataformas. Y en este caso, el tipo de aplicación que vamos a crear, con la cual vamos a empezar a aprender, se llama aplicación de consola. Tenemos que fijarnos de que existe la aplicación de consola para .NET Core o .NET Core. Lo que vamos a hacer ahora lo podríamos utilizar en la aplicación de consola .NET Core o podemos usarlo en .NET Framework. Hay bastantes herramientas o plantillas, como se le conoce en esta parte, para comenzar a trabajar. Pero por el momento vamos a iniciar con la más simple, vamos a empezar con una aplicación de consola con .NET Core. Continuamos. Vamos a ponerle un nombre a nuestro proyecto, vamos a ponerle Hola Mundo. Le damos crear. Esperamos un momento a que se cree toda la plantilla. Y enseguida se abre entonces el entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo se compone de varias secciones. La sección más importante por ahora para nosotros es el editor de texto. En esta área es donde nosotros vamos a estar utilizando más a menudo, donde se va a escribir nuestro código. Están las herramientas, están lo que serían acciones, guardar, salvar. Esta acción aquí, que es la que tiene como un signo de play, es para ejecutar el programa. Básicamente lo que va a hacer es traducir este texto que tenemos acá en lenguaje máquina y vamos a ver cómo crea una aplicación de consola. Esta es la aplicación. Vamos a ver de qué va a imprimir un texto.
hello world, que es el mismo texto que tenemos acá. Ahora todo puede parecer como mucha información, pero poco a poco vamos a ir detallando cada aspecto de este pequeño fichero. Por ahora vamos a enfocarnos en esta sección de acá. Esta área de aquí es lo que se conoce como un método. Un método no es nada más que una serie de sentencias que se van a ejecutar siguiendo un orden predeterminado. Normalmente es de arriba hacia abajo. Este método se llama main. Ahora mismo no es muy importante enfocarnos en esta palabra, pero vamos a decir de que esto se conoce como declaración del método o firma del método. Este es el método main y es el método más importante que va a tener tu programa porque es lo que se va a ejecutar primero en tu aplicación. No va a ser el único método que vas a tener en tu aplicación, vas a tener miles de métodos en una aplicación grande, vas a tener incluso cientos de miles, pero este es el primordial para ti en este momento. Vamos a ver que lo único que está haciendo este método ahora mismo, la única sentencia que se está ejecutando es imprimir este texto en la pantalla. Es lo que veíamos cuando ejecutamos el programa. Veíamos que tenía hello world, que es lo mismo que se encuentra acá. Pero podemos cambiarlo, es decir, mientras que escribamos algo entre estas dos comillas, podemos escribir lo que queramos. Entonces aquí tenemos una primera introducción a lo que se llamaría los tipos de datos en C#. Es importante recalcar que C# es un programa, es un lenguaje fuertemente tipado. Fuertemente tipado lo único que significa es que cada elemento del lenguaje tiene un tipo asignado. Por ejemplo, números, van a tener números, va a haber textos, van a haber valores lógicos. Y esos valores lógicos y esos textos y esos números, a la hora de combinarlos, hay que tener siempre en cuenta su tipo. Por ejemplo, ahora mismo vemos que este método, un método igual que el main, en este caso se llama writeLine, está esperando, en este caso, un texto. Si vemos acá, si ponemos el mouse sobre el método, vemos que la definición del método se llama console.writeLine y está dentro de paréntesis, está definiendo algo. Lo que se encuentra entre esos paréntesis se conoce como parámetro. Y en este caso es un parámetro que el primer valor del parámetro sería el tipo del parámetro, en este caso string, que lo que significa es texto, que estamos esperando texto en esa área. Y lo otro es el nombre del parámetro, en este caso se llama value o valor. Y lo que estamos diciendo es que valor va a ser un parámetro que su tipo va a ser un texto, es decir, él va a contener texto dentro de él. Hay otros casos, por ejemplo, en lo que pueda contener un número. En este caso, en vez de pasar un parámetro, este mismo método tiene otra declaración en la que soporta entonces un número. Si vemos, en vez de string, que es lo que había antes, hay un número. Y es porque el método tiene varias declaraciones, cada una de las declaraciones tiene entonces un tipo de dato diferente en sus parámetros. Pero como vamos a ver, es importante tener en cuenta los tipos de datos para la hora de mezclar la información. Un ejemplo clásico es si vamos a pedir información al usuario. En este caso solamente estamos imprimiendo texto. Por ejemplo, estamos diciendo hola, este es mi primer programa. Y cuando ejecutamos el programa, vamos a ver esa información. Pero vamos a decir de que nosotros queremos pedirle información al usuario. Vamos a hacer una suma de dos números. Vamos a pedir al usuario un número, después vamos a pedirle otro número y vamos a enseñar al usuario la suma de esos dos números. Para esto vamos a tener que tener en cuenta los tipos. Vamos a cambiar el texto y vamos a preguntar al usuario introduzca
un número. Si ejecutamos el programa, vemos que ya estamos pidiendo que introduzca un número. Ahora mismo el usuario no puede hacer nada, porque bueno, después de que el programa se ejecuta, no hay nada que está esperando para que se cierre. Vamos a captar el número que el usuario puede entrar. Como vemos, aquí hicimos console.writeLine. Si nosotros queremos leer algo del sistema, usamos console.readLine. En este caso no tiene parámetros. Y si vemos, vamos a ver que introduzco un número, pasamos un número, está esperando. Si vemos el programa no terminó, el programa está esperando porque nosotros introduzcamos un número. Escribimos 1, 2, 3 y presionamos Enter. Y el programa termina. Termina porque realmente no hacemos más nada, solamente estamos leyendo ese número, pero no hacemos nada con él. Para hacerle como el número tenemos que guardarlo en algún lado. Cuando nosotros necesitamos guardar información, es donde entraría la forma más básica de guardar información en una variable. La variable no es nada más que un contenedor y tenemos que asignarle un tipo de datos a ese contenedor. Vamos a decir, en esta variable nosotros vamos a contener solamente elementos numéricos o elementos de texto. Como estamos pidiendo un número, pedimos elementos numéricos. Entonces vamos a decir, yo quiero una variable numérica de valores totalmente enteros, ¿sí? No como flotantes, solamente valores enteros. Y vamos a llamarle esa variable número. Ahora, para declarar una variable o crear una nueva variable, se decompone en dos partes. Primero es el tipo. En este caso nosotros queremos números enteros y para el tipo de datos del número entero se conoce como int. Y el nombre de la variable sería número. Aquí tenemos una variable, tenemos una declaración con su tipo entero y su número. Y ahora esta variable va a contener, para decir vamos a guardar algo en esta variable, usamos el signo igual. Y entonces tenemos esta variable, va a contener lo que sea que el usuario nos pase con console.readLine. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un error, tenemos una línea aquí marcándonos que tenemos un error. Y eso es porque los tipos de datos no son los mismos. readLine devuelve un string. Es decir, cuando el usuario escribe algo, eso se devuelve como un texto. Pero la variable de nosotros lo que está esperando es un número. Entonces, el entorno de desarrollo nos está diciendo, mira, tú estás tratando de contener texto en una variable que es numérica. Para eso, nosotros hacemos una conversión. Convertimos el texto, decimos cómo convertirlo. Esta sentencia lo que hace es, el tipo de dato entero tiene un método que se llama parse, que básicamente lo que hace es tratar de convertir un texto a un número entero. Y si vemos ahora, ya no tenemos la línea roja. Esto parece complicado, pero van a ver con la práctica, van a empezar a notar que esto es realmente muy sencillo y se va a hacer incluso hasta intuitivo. Por ahora solo pensemos de que tenemos una variable de tipo numérica y como teníamos un texto, necesitamos convertir ese texto a un número. Y ahora cuando corramos el programa, podemos correr el programa. Vemos que todo funciona. Se me quedó aquí abajo. Todo funciona, ponemos 12 y se cierra. Se cierra porque lo único que hacemos, bueno, lo contenemos aquí. No hay mucha diferencia entre lo que teníamos ahorita, que solamente leíamos algo, y lo que tenemos ahora. Lo único que hemos hecho es leer algo, leer lo que sea que puso el usuario en la consola y guardarlo en una variable numérica. Entonces, lo interesante sería, bueno, vamos a ver si realmente dentro de la variable número se guardó lo que escribió el usuario. Entonces, para escribir en la consola usamos la sentencia console.writeLine.
Y bueno, podemos decir el número. Vamos a poner el número aquí. Número. Siempre terminamos la llamada de los métodos con un punto y coma. Eso es para decir que esa línea culminó con la sentencia. Porque es posible escribir una llamada de un método, como se llama esto, estamos ejecutando un método, escribirlo en varias líneas. Poniendo el punto y coma, estamos diciendo de que hasta el punto y coma es todo un solo método. Entonces, hacemos esto y debería aparecer. Introduzco el número, el 12, y ahora volvemos a enseñar el 12. Esta parte de acá sería esta parte de aquí. Esta zona de aquí, que es donde el usuario entró sus números, sería esta zona de aquí. Y bueno, la impresión del número 12 bueno, sería esta parte de acá. Y ahora hacemos lo mismo, pero con otro número. Vamos a pedir al usuario que introduzca otro número. Introduzca otro número. Hacemos lo mismo. Declaramos una variable. En este caso vamos a llamar a la variable número 2. Es igual. Y bueno, tenemos que hacer lo mismo. Estamos esperando. Vamos a convertir lo que sea que pone el usuario a un número. Console readline. Terminamos con un punto y coma. Y exprimimos al usuario la suma de esos dos números. Podríamos poner número más número 2. Y cuando ejecutamos el programa, esperamos a que se ejecute. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Ahora sí. Vamos, decimos 12. Introduzco otro número, 12. Y bueno, imprimimos 24. Y aquí vemos otra manera de hacer transformaciones con los números, ¿no? Si tenemos un número y queremos entonces sumar los dos números. Bueno, la suma es como mismo la hacemos escrita, como diciendo lo demás. Y aquí solamente estamos diciendo, por favor, imprime. Esto está imprimiendo al usuario la suma de estos dos números. Esta suma se puede guardar también en otra variable. Podemos tener algo como, tenemos un entero y decimos suma va a ser igual a número 2 número 2 más número 2. Y entonces imprimimos la suma acá. El resultado va a ser exactamente el mismo. Bueno, decimos 12, después 24. A otras operaciones que podemos hacer es, por ejemplo, la resta. Así, hacemos una variable entera, se llama resta, y restamos número 2 menos número 1. Otra operación que vamos a hacer es la multiplicación. Hacemos una variable multiplicación, una variable entera multiplicación, que va a ser igual a número por, para decir multiplicar por, utilizamos el asterisco, número 2, y bueno, la división.
número dividido, usamos este signo, igual que en la calculadora, número 2. Y podríamos enseñar al usuario, por ejemplo, diferentes operaciones. Hicimos la suma es, y para entonces enseñar el valor de la suma, utilizamos algo que se llama concatenación. Concatenar es unir una cadena en este caso es esta cadena, a otra cadena. ¿Qué pasa? Suma es un valor entero y entonces es un valor numérico y nosotros estamos esperando una cadena de texto. Lo que se hace es convertir ese valor, se convertiría, para convertirlo se puede usar, por ejemplo, el método toString, que significa a cadena, y esto lo convertiría. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo que se llama una conversión explícita. Nosotros explícitamente estamos convirtiendo este número a una cadena de texto. Y es lo mismo que está pasando acá. Esto también es una conversión explícita. Estamos explícitamente convirtiendo un texto a un número. Pero en este caso, principalmente cuando son cadenas, no es necesario escribir el toString, solamente usando el signo de más, diciendo el signo de más en este caso, cuando son cadenas, lo que hace es unir dos cadenas. Es decir, antes el signo de más entre los números lo que hacía era sumar, pues en el caso de cadenas lo que se hace es unir las cadenas, y como son cadenas de texto no es necesario escribir el toString. Es decir, implícitamente el lenguaje va a poder convertir los datos, no necesitamos explícitamente hacerlo. Entonces, solamente escribiendo algo como esto, la cadena, unión, este valor número, el lenguaje va a saber procesar esta sentencia como que esto es la unión de dos cadenas, y como esto es un número, por detrás, internamente, va a usar el método toString. Hacemos lo mismo con la resta, la multiplicación y la división. La resta es, ponemos resta, la multiplicación, lo mismo con la multiplicación. Y bueno, finalmente con la división. Y entonces ejecutamos el programa. Introduzco el número. Bueno, vamos a hacer el número 12. Introduzco este número, vamos a poner el número 12 de nuevo. Y tenemos los resultados. La suma es 24, la resta es 0, la multiplicación es 144 y la división es 1. Como vemos, así en un poco de sentencia, en este caso, no más de 10 líneas o líneas de código, no hemos podido hacerlo en una pequeña calculadora. Entonces, es bien sencillo en general. Podemos, poco a poco, vamos a ir complicando un poco más. Esto es lo más sencillo. Estamos haciendo lo que se llama una ejecución secuencial. Es decir, cada línea se ejecuta una detrás de la otra. Cada una se ejecuta algo, hace alguna acción y le da paso a la siguiente. Y en próximos videos vamos a complicar un poco más y vamos a enseñar otras maneras vamos a enseñar nuevos tipos de datos, vamos a
vamos a ver si creamos nuevos métodos y vamos a empezar a utilizar condiciones. Es decir, vamos hasta este momento se ejecutan las cosas una detrás de la otra. Si utilizamos condiciones, vamos a ver cómo podemos alterar el flujo de la ejecución del programa en dependencia de condiciones, como bien dice la palabra, en dependencia de cómo se valoran los parámetros, de ciertas restricciones que pongamos, se van a ejecutar secciones del programa que nosotros queramos. Esto es todo por ahora. Vamos para recapitular. Acordémonos que C# es un lenguaje fuertemente tipado. Los tipos están en cada parte del sistema. Si vemos en la declaración de los métodos, en la declaración de las variables, es importante recordar que las asignaciones de la variable tienen que tener el mismo tipo, y cuando la conversión del tipo no es explícita, es decir, como en este caso, bueno, se hacen conversiones implícitas, como en este caso que está acá. Y nada, los espero ver en el próximo video. Vamos a complicar un poco más esto y vamos a hacer una calculadora con un poquitico más de complejidad. Nos vemos en la próxima.